desde antes estuvieron llegando los sacerdotes a Toledo, no sé, 2000 años antes, 2100 años antes. Por alguna razón, siguiendo datos astronómicos, coordenadas astronómicas y coordenadas geodésicas, ya sabían que la profecía va y viene. Y si te das cuenta, Isaac Luria llegó en el siglo IV, llegó a Safed. Y quiere decir que estaban saltando entre Safed y Sefarad. Incluso la palabra Safed, la palabra Sefarad tiene enraizado a Safed. Ahí mismo Safed, Sefarad. Y Safed quiere decir 144. Indudablemente, cuando dice 144, ya nos referimos a un dato astronómico, que son 2 grados en la bóveda celeste, de un ciclo de 5 de la precesión de los equinoccios. Y después el salto hasta un nombre, a un lugar que se llama Mexica, que es igual a 360, y que ese es de alguna forma el cumplimiento de los 5 grados, ¿no? de un toroide, de una Torá, de 5 libros. Entonces eso es demasiada información, demasiadas coincidencias. Lo relacionado y lo tocante a este conocimiento que estamos compartiendo me produce mucha alegría, porque estamos hablando de conocimiento de profecía, es decir, la tecnología de la profecía. La tecnología de la profecía es cómo crear eventos en el futuro. Me dice Yehuda Ber, dice, este algoritmo, dice, es muy especial, va a ser utilizado en el futuro, me dice él. Entonces eso me causa una sonrisa, ¿verdad? Una sonrisa que al contemplar que el mismo algoritmo se autoexplica su autenticidad del mismo algoritmo, y entonces lo podemos ver no como un libro de comentarios, sino como un modelo, el modelo circular, el modelo triangular, el modelo lineal, en uno solo, o sea, en una matrix de 49 notas, porque incluso coincide con los datos con que se refiere a los 221 y 231 rayos, que se explica como las emanaciones que existen en el árbol sefirótico, de acuerdo a un dato talmúdico, ¿no? Donde se refiere que no son 231, sino 221. Pero 231 es lo mismo que 221. Es decir, es como si dijéramos 22 senderos y 10 esferas. El otro es 221 y 10 esferas es 231. Es decir, 221 por cada esfera. ¿Por qué 221? Porque es de la frecuencia 50. Esa es la puerta que permanece cerrada y no se descubre hasta que se descubre esa matrix, según lo dice en el prólogo. En el prólogo, en el numeral 43, para referirnos de la edición de Shimon Sefarti del Kabbalah Center, que así es como los identifico, porque es la versión que tengo. Entonces, cuando te refieres a eso, hay una matrix que contiene unos códigos y que hay que poner atención. Por eso el que entiende el prólogo tiene un gran avance en la comprensión de la Torah. No sé cuántos estamos haciendo un comentario sobre el conocimiento que estamos compartiendo del nido de las águilas, en el Colel Gilel. Si se dan cuenta, hay algunas cosas que no compartimos en el otro grupo. Somos 5 miembros. Y pues ante todo, de verdad que
tuve la experiencia de analizar el ceder de Sukkot, de todas las festividades de Sukkot, y todo el ceder prácticamente habla de profecía, habla de todos los datos de la escuela del rabino Gilel y de Gamaliel y de todas las cosas que hacían. Y cuando nos atrevemos a conectar con este conocimiento, indudablemente esto que estamos compartiendo en el nido de las águilas es conocimiento sobre profecía. Es decir, cómo podemos cada quien desde su propia visión iniciar la transformación personal y contribuir a la transformación colectiva. Me imagino que por eso no estamos muchos aquí. Entender eso no es fácil. Es peligroso entender este conocimiento. Es como decir si voy a poner a aceptar aquí en el otro. Es como encontrar la raíz de las cosas pretendiendo que es algo más que no es. Y cuando se descubre la naturaleza excelsa de la Torá, se corre el riesgo de morir, de dejar de creer, de volverse loco. O si se pretende la paz, se entra en paz y se sale en paz. Así es como dicen, ejemplificando, ¿verdad? A los 4 que entraron al Pardés. Por eso es muy importante tener una idea muy clara desde el principio de qué es la creación. Y si se dan cuenta, acabamos de terminar Simchat Torah. Simchat Torah es el momento en que se recibe la Torah, en que Moshe kiva el Torah en Sinai. Es el momento, el último libro del Zohar es Hasinú, o sea, terminando Hasinú, se recibe la Torah. Y qué impresionante, porque lo que dice Hasinú al final alude que en el futuro los sabios, dice, brillarán como las estrellas del firmamento. O sea que antes de la Torah siempre hay una posibilidad de recibir, de que el conocimiento sea el que reciba la Torah. Y después de eso, después de Hasinú, viene Simchat Torah. Terminando Hasinú en el Zohar, se inicia la posibilidad de recibir la Torah. Pero la Torah como la recibió Moisés, no oculta, sino revelada. Porque la Torah, como la hemos estado practicando, pues nos da mucha información. Cuando repetimos una y otra vez, nos da información. Pero definitivamente la mayor información de la Torah es cuando se revela el Zohar, cuando se revela la luz del Creador. Y es cuando podemos entender que vamos a empezar a hacer un estudio hoy precisamente, un análisis que de ninguna forma está despegado con el troncal del temario de nuestro colel. Recuerden que estamos en un colel donde estamos explicando qué es la Torah. Y para entender la Torah hay que explicar muy bien la primera palabra que construye la Torah, que es Bereshit. Y a mi modo de ver es muy adecuado porque hoy estamos iniciando después de la recepción de la Torah, la Parashá Bereshit. ¿Sí? Pasó Hasinú, que es la última del Zohar. Y entre el prólogo del Zohar y Bereshit vamos a explicar algunas cosas junto con el Génesis, junto con el Bereshit. Cuando vamos a desmenuzar la palabra Bereshit, les confieso que es muy pretencioso decir que vamos a descifrar la palabra de Bereshit. Les aseguro que no. Les aseguro que es que descifrar esa palabra es muy pretencioso decir poder descifrarla. Tiene una cantidad de secretos en cada una de sus letras, en cada una de sus conexiones, en cada una de sus permutaciones, sus raíces. Es decir, es una palabra que nos describe la creación
pero en un verbo actual. Es decir, la creación no es un algoritmo que pasó, sino es el algoritmo de cómo Dios se manifiesta siguiendo una melodía que se llama Bereshit. Y entonces eso nos va a llevar a la necesidad de analizar toda la primera frase de Bereshit. Y vamos a descubrir que cada una de las frases de Bereshit es una armonía que manifiesta la realidad. A partir de una fuerza cuya raíz es de un mundo muy lejano, de donde viene la luz, y esa raíz se manifiesta en 6. ¿6 qué? ¿6 días? Por supuesto que no. Por supuesto que 6 días es un indicio de 24 horas, pero todavía no llegamos a los días, porque en ese momento los planetas no existen. Estamos hablando de un algoritmo de cómo Dios se manifiesta, incluso mientras ocurre la creación de los planetas. Es decir, estamos hablando del principio de la creación de todo lo existente, aún antes de la creación de los planetas. Ese mismo algoritmo ocurre consistente e infinitamente todos los días. Digo consistente porque nada altera sus fuerzas, su velocidad, su inescrutabilidad, la forma infinita en que se expresa, la forma fractal. Es decir, esa expresión crea. ¿Y qué crea? Con 6 fuerzas. 6 fuerzas que nos vamos a permitir nosotros nombrar con 6 letras que están reveladas precisamente en una de las permutaciones que nos vamos a atrever a hacer, si Dios nos permite, de la palabra Bereshit, para revelar las 6 letras que reflejan el algoritmo de la creación. Y esta vez lo estamos afirmando, esa matrix es el algoritmo de la creación, y la vamos a desmenuzar a través de la palabra Bereshit progresivamente. Y una vez que logremos la comprensión de esa matrix, les aseguro que vamos a poder lograr la comprensión del Sefer HaRahamim, que es el libro de la misericordia, el cual es un documento que alude y que contiene un Sefer que está escrito y que no está escrito, y que por eso lo estamos explicando. Es decir, estas sesiones tienen como objetivo que ustedes puedan tener los elementos que les permita no solo descifrar sus propios secretos, sino verán cómo les será sencillo comprender el contenido del Sefer HaRahamim, y sobre todo su para qué, que es el objetivo. El objetivo de comprender este conocimiento es maravillarse de la manifestación de Dios en sus propias vidas a través de la comprensión, tal vez de la simpleza y complejidad con que Dios se manifiesta, con el entendimiento de estas bases que estamos recibiendo y que tienen que ver con el Din y con el Rahamim, es decir, con la comprensión de un águila, porque un águila lo comprende todo. Un águila es Din y también es Rahamim. Y vamos a dar un salto gemátrico. Qué casualidad que la palabra Nesher, multiplicando sus letras, es 300,000, y la palabra Sinai, multiplicando sus letras, es 300,000. Eso quiere decir que para cruzar un desierto de 300,000, tienes que ser un águila que vuele a 300,000. Y la palabra Sinai, asimismo, es 130. Y eso mismo es Sulam. Es decir, que para poder cruzar un desierto y subir un Sulam de 130, tienes que volar a 300,000. Pues, toda esa serie de implicaciones y silogismos que se hacen siguiendo los valores gemátricos y uniendo con los conceptos de cada una de esas conexiones que relatan los secretos de la Torá y que explica
de forma combinada el Zohar, nos están preparando para recibir un conocimiento que se puede explicar solo con las letras versadas en arameo. Y cuando empezamos a encontrar raíces internas de las palabras en arameo y encontrar las raíces con que parafrasea la Torá, y podemos conectar entonces con el Zohar, empezamos a descubrir el conocimiento profético que quedó bien encriptado para poder hacer, digamos, las meditaciones, porque el objetivo es hacer funcionar este algoritmo y no se hace funcionar sino de otra manera más que meditando. Por eso el estudio de la Kabbalah profética es teórico, práctico, meditativo y de servicio a los demás, con un enfoque de misericordia 100%. No tiene ningún otro objetivo, sino comprender la manifestación de Dios y poder explicárselo al mundo. Esa matrix que nosotros compartimos en el nido del águila o de las águilas, nosotros vamos a poder explicarla en un 100%. Estamos preparando un limud inmediatamente después de este, donde vamos a explicar todos los detalles de acuerdo a las características que determina el texto de Bamidbar, perdón, el texto de Números y Bamidbar, que determina para la construcción del templo, ¿no? Es Números el libro. Entonces, en ese libro de Números están todos los detalles que describen el templo y que describen esa matriz que estamos compartiendo. Y que verán cómo contiene las 6 fuerzas con que Dios manifiesta la creación. Ya hemos visto algunos avances, pero hoy vamos a atrevernos a decir que vamos a iniciar el análisis de Bereshit, pero un momentito. Una oración de Lari para ser recitada antes del estudio del Zohar. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje. Tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá. Tehilim 119:18. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Tehilim 19:15. Entonces estábamos
estamos hablando de que tenemos que iniciar. Como decía, es fundamental que empiecen a compenetrarse con el texto directo, con el, con el texto directo de la Torá, y verán cómo tener directo o intentar leerla al mismo tiempo, aunque sea una versión traducida, pero que tengan contacto además con las letras, les va a ir acercando de una forma diferente, porque van a poder apreciar no solo la verbalización fonética, sino visualizar la construcción de ángeles, porque cada parte de la Torá lo que va haciendo es una construcción de ángeles a distintos niveles de conciencia que el estudioso de la Torá, dependiendo el nivel intelectual, va a poder descifrar. Por eso el estudio de la profecía tiene que ver con el estudio de astronomía, música, matemáticas y cosas que el astrónomo y el astrólogo pueden ver y que se van parafraseando entonces a lo largo de la Torá, no solo en las historias que traen preciosos mensajes éticos y morales y que de alguna forma se relacionan con los mismos conceptos y con los números y los cálculos. Entonces vamos a observar ahora la palabra Bereshit con estas visiones que estoy explicando. Vamos a atrevernos a hacerlo así, ¿verdad? Cuando dice, vamos a leer la primera parte de Bereshit, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'at haaretz. Es frecuentemente analizada esta parte porque es de alguna forma donde se completan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Y 7 palabras ya lo podemos relacionar muy bien a las 7 vibraciones dobles, que son trigramas o que son las 7 letras de la Torah, ¿verdad? Y asimismo del alfabeto hebreo, o del alfabeto hebreo hecho con las letras de origen arameo. Entonces ya tenemos indicios de que en Bereshit algo está pasando. Y si nos podemos atender el secreto de que existen 70 permutaciones para alcanzar la profecía existen 70 permutaciones en Torah, en la palabra Bereshit, podemos empezar a permutarla. Unos dicen, Barashit creó 6, y ese es un gran indicio. Barashit, hicimos, partimos la palabra, Barashit. Y Barashit quiere decir que creó 6. Creó 6 con Shin, con Yud y con Tap. Y eso es 710. Y luego dice Barashit, Bará. Y si se dan cuenta, la palabra Bará es 203. Y la otra es 203. Y ambos son igual a 5. ¿Verdad? Y tenemos ahora que la palabra Shid es 710 más 5 más 5. Son 720. Y 720 es la suma no solo de 4 triángulos equiláteros en sus ángulos internos, o sea, de 60 por 3 por 4, eso nos daría 720. También es la suma del nombre de Moshe más Séfora, 720. O sea que en el principio de la creación todo es una pirámide cuadrática. ¿Sí? Fíjense la complejidad de todo esto. Y luego dice, ¿cómo lo puedes demostrar? Vamos a permutar la palabra Bereshit. Y la palabra Bereshit ahora va a decir Shevarit Aleph. Sheb es 7 y Sheb Arit 7, y entonces fraccionar 7 veces la Aleph. Sheb Barit,
Aleph. Y ya de sobra conocen esa matrix que hemos estado compartiendo, que me imagino que no es muy necesario que la grafiquemos una vez más. Ya nos dimos cuenta que cuando hacemos Shevarit aparece una columna que es Kei, Sain, He, Dalet, Bet, Aleph, Hei. Y cuando aparece esa columna, nos damos cuenta que es una columna de 32 que está compuesta por 6 letras, más una que se repite como si fuera una semana de Shabbat. El día que se repite es el Shabbat, que es donde ocurre una octava, que es donde ocurre un cambio de energía de cada 7 notas. Y estamos analogando con la energía cósmica que emanan los 7 planetas, como si fuera una melodía musical que nosotros podemos distinguir por estar estructurados de la misma forma. 2, 4, 6 y 7. Por eso nosotros podemos entender un árbol sefirótico de 7 que podemos percibir con 7 vanidades, o sea, con 7 colores. Pero ese árbol sefirótico de 7 es la parte que se ve, es el Seiranpin, es la cara grande que sí podemos ver. La que no podemos ver es la Arihanpin, es lo que está oculto en esas 6 esferas. Y en esas 6 esferas hay vibraciones que recorren todas las escalas, desde el sonido hasta la luz, el color y hasta el mundo espiritual, que no se pueden ver, que están basadas en 3 notas, que son las que refiere en el numeral 41, en el prólogo del Zohar, de la edición de Shimon Sefartí, en el diálogo de Rabí Eleazar y Rabí Hillá, no, Rabí Yossi y Rabí Hillá, que iban caminando en un campo y aluden a las 6 esferas de Seiranpin, y que dentro de estas están ocultas las otras 3 que no se pueden ver. Pues ya hemos visto repetitivamente que cuando aparecen esas notas, Kei, Sain, He, Dalet, Bet, Aleph, Hei, ¿okay? Dentro de ellas hay 2 triángulos, uno que suma 12 y otro que suma 15, o 3 y 6, y entonces juntos son 3, 6, 9. Y entonces, cuando podemos describir ese árbol y podemos dividir las notas, incluso estamos describiendo un árbol de 12, que son las 12 emanaciones que crean las 12 emanaciones, las 3 emanaciones madre. Porque dentro del 3, 6, 9 está el 12. Si suman 3 más 6 más 9, le sumas 3, es igual a 12. Y si lo reduces, es igual a 3. O sea que el límite siempre es 12. 3, 6, 9 más 3, 12. 3, 6, 9 más 3, 12. Y siempre que dividas entonces 1 entre 3, va a ser punto 3, 3, 3, 3, 3, 3 de manera infinita. Y si sumas cada uno de sus elementos del periódico, va a ser 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12 igual a 3, más 3, 9, más 3, 12 igual a 3, de manera infinita. No sé si esta parte compleja se está entendiendo, pero es como si dividieras un 1 en un prisma. O sea, un rayo de luz en un prisma te va a hacer siempre 369, 369, 369, y al mismo tiempo te va a desplegar 6 colores que sí puedes ver. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Hay 3 colores que no vamos a ver cuando la luz atraviesa el prisma, pero hay 6 que sí vamos a ver. ¿Verdad? El blanco y 6 colores. O sea, 7. Estamos haciendo un esfuerzo por entender cómo funcionan las letras. Y entonces, ¿cómo es que Bereshit es el principio de la creación? No de lo que ocurrió, sino de lo que ocurre de manera infinita en este momento. Y que cuando entendemos ese orden, podemos decir entonces la siguiente parte de Bereshit, ¿verdad? Dice así: Beharetz Haitá Tou Babou. Tou Babou Behashech.
dice que todo era un caos. Dice que en una parte era tohu vabohu. Y eso nos está refiriendo entonces que tenemos que regresar otra vez a la palabra Bereshit. Porque la palabra Bereshit en otra de sus permutaciones nos dice que es Bet Reshit, que quiere decir dos comienzos o dos sinsum. ¿Y cómo es que hay dos comienzos? ¿Y cómo es que hay dos sinsum? Ah, pues ya lo vimos, ¿verdad? Que el primer sinsum es cuando del mundo espiritual aparece el 3, que son los colores de la luz que no vemos, por darle una dimensión. Y el otro sinsum es cuando esa misma luz ahora se convierte en electricidad que sí vemos, que es el mundo angélico inferior de Seir Anpin. Entonces, ¿qué tenemos? Un mundo luminoso y un mundo eléctrico, que crea un árbol multidimensional manifestado en materia. O sea, que una vez que se hace electricidad, el Shefa ya fue creado, la fuerza espiritual ya creó, ya no se puede revertir, ya se convirtió en electricidad. Entonces, eso nos está diciendo que nosotros podemos, de alguna forma, antes de que ocurra la creación, podemos nosotros cambiar las causas para que el principio de la creación de cada uno de nosotros sea diferente. Para que cada uno de nosotros cambie sus causas, es decir, que de verdad podemos atrevernos a hacer un análisis de qué estamos creando, tanto con la palabra como con el berit, o sea, con el acto conyugal, y atrevernos a no a justificar, sino a juzgar los para qué de cada una de nuestras actuaciones. Quisiera decirles que hay más, pero la medida que ustedes dispongan su corazón para intentar describir a Dios con los argumentos del Adán, les aseguro que Dios les va a dar el conocimiento progresivamente para poder ir nombrando la creación y maravillarse con este conocimiento, porque todos podemos anhelarle. Hermano, ¿Sí? pregunta Diana que si fueron entonces dos creaciones, una espiritual y una material. Digamos que la palabra espíritu es un término muy amplio y todo lo que nosotros no podemos percibir, pero que a la luz de nuestro entendimiento basado en un árbol de 32, que es el que sí podemos ver, hay un espíritu que crea algo de 32, pero ese mismo espíritu crea otros árboles que yo no puedo comprender. Y no por eso es el árbol que sí puedo comprender, sino es un concepto todavía más elevado que es inescrutable e indefinible para mí, porque no tengo la capacidad de penetrar más que este árbol, a menos que me permita como al máximo profeta que nos dejó este conocimiento, la posibilidad de atravesar a la serpiente con el conocimiento de una tecnología que se llama Rayame Himna, que es el pastor fiel Moshe Rabenu, que es el único que ha atravesado el mar y atravesó el Sinai y subió el montículo y lo bajó. Porque Abraham solo lo bajó y Moshe subió a la altura de Abraham y bajó otra vez al desierto de Sinai. Y ese es el conocimiento que explica Moshe Rabenu y que concluye con las 70 reparaciones del Zohar al atravesar la puerta 50. O sea, al atravesar un estado de conciencia
que tiene que ver mucho con la comprensión general de cada uno de estos conceptos, que les aseguro que cuando una persona alcanza estos niveles de conceptos, dicen los que los han alcanzado, que se te quitan las ganas de andar peleando con la gente y es mejor que te dediques a servir a los demás, explicándoles, ayudando de forma material, es decir, descubres cosas que ya no te van a permitir estar distrayéndote en cosas de telenovela, y esa es la comprensión que cuando sea generalizado en la tierra va a hacer que el Mashiach esté manifiesto en cada una de las almas que pueblan la tierra. Y cuando todos aquellos que hablan de esto puedan alcanzar esa visión de los profetas del siglo I, del siglo II, siglo I. Es decir, alcanzar la redención quiere decir que ya no me echo la culpa yo, ni se le echo a mi prójimo, ni se le echo la culpa a nadie. Ya me di cuenta cómo funciona el universo. Y ahí ese es el momento que este conocimiento nos va a salvar. Cuando podamos descifrar y meternos en el estudio continuo de los secretos que guardan este algoritmo que explica cómo funciona la vida en la tierra a través de un árbol. Y cómo a través del mismo árbol puedes subir una escalera de 7 que te lleve al cielo. Es decir, que te lleve a un cielo de 12, para que puedas atravesar entonces la escalera de Jacob, una escalera de 7 por 26, que es 182. Y se dan cuenta, en la misma línea de la Matrix, cuando aparece la letra Psi, la frecuencia, y ese es un dato muy importante, la frecuencia de la Psi es 8. Pero ¿por qué la multiplico por 26? Bueno, voy a aprovechar para definir una variable que es fundamental, porque 26 es igual a 1, y 1 es igual a 360, y 1 es igual a Aleph, o sea, 2 rayitas y 2, además hay que conocer el arquetipo, y Aleph es igual, ya dije, igual a 8, y eso es una octava, y una octava es 400. O sea, de la Aleph a la Tab es una octava. 7 dobles, 3 madres, 12 simples. ¿Se dieron cuenta que realmente es un ciclo? O sea, que 1 es un ciclo y no solo es un número. En la tradición académica occidental, cuando dicen 1 es 1 en cantidad y nada más. Pero en el caso del Aleph, podemos decir que es 13 también, porque Aleph es 1 y Aleph es, y si 1 es Ejat, unido 1. Entonces, estamos ampliando el nivel de concepto sobre la unidad. Que 1 es 26, 1 es 8, 1 es 360, 1 es Het, 1 es una octava, 1 es del Aleph a la Tab, 400, 1 es 22, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una nueva definición del 1, y entendiéndolo como un conector, nos vamos a dar cuenta por qué al utilizar en las técnicas de conteo gemátrico una letra que se llama Imja o Tiot, Imja Kolel, es decir, si tengo 89, le puedo sumar la A y completar 90. Entonces, ¿qué le sumé? Una octava más, ¿verdad? O un ciclo más de 360, pero también le sumé 1. Pues ya empieza a darle sentido del por qué esa regla puede servir. Y cuando hay que completar algo y no abusar de solo utilizarla en tus conteos gemátricos, solo por utilizarla. Hay casos en los que se puede usar perfectamente para hacer una conexión, y la misma implicación de conexión del estudio con otro te va a decir por qué. Por ejemplo, la palabra Ajit es 89,
Ayit, para que un águila es 90, porque la palabra ajla multiplicado es 1 por 3, por 30, por 3, 90. Entonces, tiene que ver con lo perpendicular, con lo que cae en picada, y perfectamente entonces le puedes poner a la palabra allí, le puedes poner allita, y eso es 90. Entonces, el ir entendiendo cada una de esos principios que nos van a llevar a entender cada vez más la palabra Bereshit como un secreto constante que vamos a tener que estar descifrando, porque van a ver que la palabra Bará es igual a 205. Y la palabra Bará tiene la misma raíz de Abraham, ¿verdad? De Bará. Y si la pronunciamos es Ebar. Y Ebar es la raíz de la creación. O sea que Bereshit es Ebarshit. O sea, la raíz de la creación en Bará. O sea, la raíz de la creación está en 6, está en 5. Es decir, no vamos a avanzar más por ahora. Me sugiero que es demasiada información. Vamos a recordar nada más que recuerden que en la frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'ad haaretz está oculto una de las palabras que son fundamentales del estudio del Sefer HaRahamim, que está basado en el nombre Yud Aleph He Bab He, y que se descubre cuando se parte Elohim en Elohá y en Im. Se hace la primera letra Yud, la palabra Et tiene una Aleph, la Hashamayim tiene una Hei, Beat tiene una Bab y Haaretz tiene una Hei, y aparece el nombre Yud Aleph He Bab He. No vamos a avanzar más. Lo que explicamos no es un análisis común de Bereshit, lo estamos conectando con los argumentos del Sefer HaRahamim y todo lo que hemos compartido en el grupo. Así que si tienen algunas preguntas, estoy todo oído. Previo a esta explicación y un poquito antes, explicamos algunos conceptos. Me imagino que debe haber muchas preguntas. No sé cuántos están. 8. ¿Quién pregunta algo? 8. ¿Quién preguntó algo? No, yo Creo digo que que son Diana. 8. Ok. Diana preguntó algo, pero creo que lo escribió. En la Matrix, ¿cómo se produce el 137 y el 173? Hay unos gráficos que he mandado en donde, si se dan cuenta, la matriz está partida en dos. La parte una escalera, así una escalera diagonal se parte en dos. Los números de la parte de arriba, sumados en líneas, se van sumando. Primero son 7, luego son 6, luego son 5, luego son 4, luego 2, luego 1. Los de la parte de arriba suman 137 y los de la parte de abajo suman 173. Entonces, si parte la matriz de la escalera hacia la derecha y de la escalera hacia la izquierda, esos números suman 173 y los de la derecha suman 137. Que es una gran coincidencia con la fórmula de la constante de estructura fina y la constante del Quartop, o la forma en que definen en el Sufi el concepto de la Kabá, que es 173, que es raíz cúbica de 2%. ¿Está bien, Diana?
Sí, dice que muchas gracias. No puede hablar. Muy bien. Muy buena pregunta, Diana. Perdón, maestro, yo le escucho un poco, la voz un poco borrosa. ¿Podría explicarlo otra vez? ¿Qué quieres que explique qué otra vez? ¿Qué de todo no entendiste? Lo que acaba de decir con respecto a que de la Matrix se parte en dos, derecha e izquierda. Sí. ¿Y esto cómo es? ¿La tienes enfrente? Debes de tenerla Perdón. enfrente. Yo la tengo aquí en la pantalla. Sí, Este, si alguien la puede poner, por favor. no sé si la pueda compartir en la clase. Voy a intentarlo. Sí, sí, por favor. ¿Le puedes ayudar, Ángel? A ver, voy a ver si lo puedo hacer yo. Aquí la tengo en pantalla. Ah, mira, ahí está. Qué bendición. Qué bendición. Esa está bien, ya está perfecta esa. Si se dan cuenta, ay, la hiciste en papel, qué bonito. Si se dan cuenta, en el primer renglón, en la primera línea, empieza con hey y termina con hey. Ahí va a sumar. Si hacen la suma, va a ser igual a 32. ¿Y cuánto suma la siguiente fila? 12, ¿Y cuánto suma la siguiente fila? 32, 12, 20, perdón, 26, 24, 26, 27 y 32, la última. Si sumas todo eso, es igual a 137. ¿Sí? 32, 27, 20, 12, 8, 6 y 32. Es igual a 137. ¿Ya? Pati, ¿ya está? Sí, maestro, correcto. Está. ¿Sí? Bueno, ahora Sí, vamos a correcto. ver la otra parte, la parte de abajo. ¿Puedes poner otra vez, Ángel, la explicación para ver la parte de abajo? A ver si así. Sí, un poquito más abajo. Más abajo, más abajo. Ahora, de la parte de abajo, ahora vamos a sumar. De la parte de abajo es 32, ¿verdad? Porque siempre donde hay una G es 32. Entonces, 32, 12, 20, 24, 26, 27 y 32. Y eso es igual a 173. ¿Ya? Correcto, maestro, gracias. ¿Sí? El gráfico lo voy a compartir en el grupo. Verás como ya he puesto los números, que queda muy claro. Entonces, lo que divide ese punto medio es una escalera de 7 Gs, que en una matriz cuadrada como esa hay 7 en la escalera y 2 en las puntas, o sea, una en el vértice superior y otra en el inferior izquierdo. Esta lámina está en el grupo, mi hermano. Ah, muy bien. Sí. Sí. Y
Maestro, ¿puedo compartir mi pantalla? Lo que pasa es que dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Lo que pasa es que lo hicimos entre Diana, Patti y yo, pero nos Por favor. daban otros valores. Pero es que dice que el anfitrión lo inhabilitó. Entonces, necesita usted darme permiso. Yo soy el anfitrión, Mayra. Pero Tú mira, eres Ángel. si quieres la explicamos después, la que ustedes tienen la revisamos después. Muy bien. Sí. Para no distraer, me mandas el modelo y yo lo reviso. Yo te voy a mandar lo que tengo aquí para que lo revisen, que es el gráfico ese que está ahí. ¿Sí? ¿Te parece? Para no distraernos en otra pregunta porque nos va a llevar hacia otro lado o entretenernos mucho. Es muy importante lo que estás diciendo, pero hay que explicarlo muy bien. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? Una recomendación. Es importante levantarse en el Tefilat Yadayim, la Shema en la tarde, Ketoret, y entre más rezos puedan conocer, de verdad que cuando puedan conectar con todos esos estudios, los sedes de las festividades, verán que les va a dar mucha comprensión. Eso he estado aprendiendo recientemente, y maravillándome porque tenemos una gran conexión con eso en el libro de las águilas. Y ya ven que pues aquí la filosofía es procurar que esto sea emet, que sea de verdad, hasta donde Dios nos permite entender. Y si no, pues entre todos estamos descubriendo cosas nuevas. Si no tienen otra pregunta, por mi parte es todo. Estoy listo para las preguntas al nivel de cada uno cuando necesiten, después de esta explicación. Hay quien entiende más profundamente, hay quien no entiende. Sí me interesa mucho saber que estamos avanzando. Por favor, escriban las letras, imprégnense de ellas, aprendan a escribirlas y verán que las preguntas cada vez van a ser más enriquecedoras si cada uno va avanzando por su parte. Pues por mi parte es todo, Ángel. Pues gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Muchas luego a gracias. todos. Ahorita les mando el video. Gracias, buenas noches.